Emanuel. Voy a entender el mover bajo una unción apostólica. ¿Quién dice amén por eso? Diga, Señor, ábreme el entendimiento para yo poder comprender lo nuevo que tú traes para mí. Ay, Dios mío. Diga, yo necesito lo nuevo, Dios mío. ¿Quién quiere lo nuevo? Hay que tener renovación interna para recibir del cielo. Tener que renovarnos, iglesia. Wow, hablar de esto siempre, Dios me viene hablando y me dice, es que te estoy poniendo a hablar esto ahora en este tiempo, Dios mío. Yo le digo, Señor, qué responsabilidad tan grande, Señor. Somos tan chicos, Dios, pero te da las señales. Ayer tuvimos una noche gloriosa. Tú sabes que cuando tú sientes la felicidad no la puedo encontrar en nada de afuera. La felicidad la encuentras en el cielo. Pero el cielo se baja a la tierra. Y cuando tú bajas el cielo a la tierra y tú puedes ver la reproducción de lo que hay en el corazón de Dios, tú dices, wow, Dios, yo me gozo con Dios. La felicidad está en poder entender quién nos produce felicidad. Y cuando nos produce felicidad el cielo, Dios mismo, lo que hay en el corazón de Dios, el anhelo del corazón de Dios, entonces estamos encontrando lo que Dios anhela. Señor, gracias por confirmar tu palabra. Y dice, es que Emanuel se está moviendo y la quiero mover y se va a seguir moviendo y se está moviendo bajo una unción apostólica. Y yo dije, eso es muy grande, Dios mío. Eso es muy fuerte. ¿Y cómo transmito algo que entiendo? Y dijo, lo tienes ahí. Fácil. Es muy fácil. Entonces dame la palabra. Y vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Dónde está la iglesia que entiende que se mueve en lo apostólico? Ay, Dios mío. Eso no lo puede hacer una iglesia que no ensanche el espíritu. Eso no lo puede entender alguien que mueva religión. No. Mira, vamos a 1 Corintios 12, 28. Por eso, Padre, yo 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros los maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Hay una posición en el reino. Diga, yo quiero reino. Diga, yo quiero reino inconmovible. Diga, yo quiero condición. Entonces una iglesia apostólica es aquella que impulsa los cambios necesarios para implantar la cultura del reino en todos los estatutos de una sociedad. O sea, una iglesia que se prepara desde adentro hacia afuera para producir cambio. No puede cambiar una sociedad. No puede una iglesia cambiar una sociedad si la iglesia no está cambiada. Y hemos venido viendo y el Señor me dice, pero te he venido hablando. Y entonces viene el Espíritu, la revelación de lo que Dios nos ha venido hablando. Dice, lo primero, yo hablo de transmisión de espíritus. Y Dios te viene enseñando que hay tres formas y hay tres espíritus que a ti te pueden, a ti te pueden influenciar. Te puede influenciar el Espíritu de Dios, te puede influenciar el espíritu del mundo, te puede influenciar el espíritu mismo tuyo. Y cuando el espíritu mismo tuyo te influencia, es cuando te está influenciando el espíritu del hombre. Entonces, cuando entendemos que nadie puede ser influenciado por el espíritu del hombre, ni por el espíritu de quién, ni por el espíritu del mundo.
Tiene que venir revelación a mi espíritu por el Espíritu de Dios. Y cuando tú te exiges eso, es cuando una iglesia apostólica tiene la tendencia de ¿qué? De ser transformadores. Porque un apóstol tiene una unción pionera y renovadora que le permitirá por medio de la gracia y el favor de Dios sentar bases para iniciar una iglesia que tenga como objetivo romper los yugos de la iniquidad que pesan las regiones en una sociedad. Luego entonces un ministro apostólico tiene que estar creando gente ¿con qué? Con mentalidad transformadora. Tiene que estar creando y levantando hombres y mujeres que se muevan en lo profético, pero que también se muevan en el don y en el discernir del maestro. Por eso lo que trae Dios, si tú enseñas lo que trae el cielo, por eso primero Él pone a los apóstoles, luego a los profetas y tercero a los maestros. ¿Por qué? Porque lo que viene bajando del cielo es lo inédito. Un apóstol no puede levantar obra con diseño de hombres. Y Dios hace el año pasado, quien viene conectado, nos viene hablando de una que nosotros, ¿quién recuerda cuando Él empezó a hablar de algo maravilloso que era la Torre Fuerte? Y todo el año pasado lo que vimos nosotros y empezamos viendo es que somos una iglesia inédita. Y lo inédito es lo nuevo que Dios está trayendo, que Dios está creando. Y si usted revisa y dice, Dios mío, ¿qué fue lo inédito? Usted sabe que le enseñó Dios todo el año pasado. Pues si usted estudia. Porque tenemos una unción pionera. Yo me decía, tiene la unción pionera, tiene la revelación. ¿Dónde está? Revisa Ageo 2 Ageo 2 del 1 al 9. Evidencia de una unción apostólica. Vamos a ver evidencias para que no le moliemos, porque Dios no quiere muela, Dios quiere verdades. Quien provee una respuesta para la necesidad espiritual de la gente, que resuelve el vacío existente en que se encuentre. Una sociedad tiene un vacío y solo lo puede llevar en una iglesia que esté renovada, una iglesia que esté transformada. Una iglesia que trabaje en su ser interior. ¿Cómo podríamos poner en una sociedad algo que no tenemos? Si el primer reino inconmovible lo tienes que vivir en medio de nosotros. Y entonces el Señor dice, está moviéndose bajo una unción apostólica. Pero si no tienes la revelación del cielo, se te va a pasar por encima. Usted ha sido llamado para que haga algo grande en esta tierra, bajo una unción que no puede ser una unción que no tenga el poder de la transformación, porque si no usted se tendría que meter en otra clase de unción. Porque una unción pastoral no transforma, sino que sigue diseño. Una iglesia apostólica es aquella que impulsa el cambio. Y yo no puedo transferirte un cambio si yo no tengo un cambio. Por eso yo tengo que trabajar. Yo digo, el Señor dice, te voy a llevar a otro nivel. Entonces yo me estoy exigiendo. Y yo me tengo que estar exigiendo esa comunión en el Espíritu, de tal manera que el cielo baje y que yo pueda subir para poder pasar lo que me pasó hoy. Que construyo una oración, una palabra para traer a la iglesia de la manera más sencilla, porque Dios me la da en 15 minutos. Y para mí esto es un avance para mí, porque yo me tengo que medir yo para poder decir, Dios mío, aquí en esta casa hay profetas. Los hay. Hay maestros, los hay.
Dios mío, hay pastores, los hay. ¿Cómo? Dios mío. Hay gente con dones, con servicio. Hay gente que hace milagros. Hay gente que sana, hay unción de sanidad. Hay gente que ayuda, que ama el servicio. Hay gente que sabe administrar, son expertos financieros. Y hay gente que habla mucha lengua. Escúchame, claro. Puede que no el no lengua, está subiendo. Pero ¿qué le tengo que hacer, Dios mío? Pero si hay una renovación, no solamente va a subir la lengua, sino que esa gente me va a bajar el don de interpretación de la lengua para poder que pueda comprender qué es lo que Dios está hablando para este tiempo, qué es lo que Dios está queriendo. Ay, Dios mío, porque la sociedad está esperando una iglesia inédita. Una iglesia con un apostolado y con una manera de hacer reino y gobierno diferente. No te baja sino del cielo. No te puede. Ay, santo. Porque la evidencia de una unción apostólica es la iglesia que provee una respuesta para la necesidad espiritual de la gente, que resuelva el vacío existente en el que se encuentre. Job capítulo 11, versículo del 1 al 15. Hay poder en su sangre. Entonces respondió Sofar Naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado, y harán tus falacias callar a los hombres. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara? ¿Quién diera que Dios hablara? Ay, Dios mío. ¿Quién diera que Dios hablara? ¿Quién diera que Dios hablara, por Dios? ¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Josatalabacay. Que cuando tú abres tus labios, sepas que Dios es el que está hablando. Iglesia, oh Señor. Hay que tener peso para decir esto. Hay que estar convencido, lo estoy convencida. Porque le he dicho siempre al Señor: quiero hablar lo que tú quieras decir. No quiero traerle a la iglesia lo que tú no estás hablando. Ay, Señor. ¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Santo poderoso es Dios. Santo poderoso es Dios. Santo poderoso es Dios. Por cuanto que tanta iniquidad hay en nosotros y el Señor no nos ha castigado. ¿Sabes por qué? Porque ha decidido poner su palabra en nuestra boca. Porque la unción apostólica está sobre esta casa. Te lo dice el Señor. Y por cuanto el Señor no te ha castigado a ti y a mí conforme a la iniquidad, hay poder en la sangre del Cordero. ¿Quién diera algo por eso? Yo digo: Dios mío, si fuera por mí no tendría autoridad para pararme aquí. No la tendría, no la tendría. No la tendría. No la tendría. No la tendría. Porque si me evaluaran por mi vida, podría haber mejores personas teniendo este privilegio. Oh, santo poderoso Dios. Pero por cuanto yo no lo escogí a él, sino que él escogió. Ay, Dios mío. Es Dios el que lo hace. Oh, Dios mío. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Descubrirás tú los secretos de Dios.
Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso cuando es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¡Wow! Y me dice el Señor, su dimensión es más extensa que la tierra. Es más extensa. Oh Padre. Oh, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos y ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Y dice el Señor, por eso estoy trayendo que esa manifestación del poder liberador de la palabra revelada para rescatar a la sociedad de las trampas impuestas por las tinieblas. Y dice el Señor, y me lo confirmaba esta semana, y dice el Señor, lo que yo estoy preparando, lo que he venido preparando desde cero, lo que he venido preparando, hombres y mujeres que están haciéndolo sobrenaturalmente, porque dice el Señor, porque los he preparado, porque siempre les respaldo liberación. Porque la unción apostólica tiene que respaldar la liberación para la transformación en una sociedad. Ay, Dios mío. Tú no le puedes inyectar a una sociedad si no tienes el poder de la libertad. ¿Por qué? Porque el poder libertador de la palabra revelada rescata a la sociedad de las trampas impuestas por las tinieblas. Pero un ciego y un preso no puede sacar a otro de la cárcel. Por eso el Señor te tiene que llevar siempre a que ya tienes que quedar libre, ya tenemos que estar sanos, ya tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque una unción apostólica no te va a dar tiempo para cada 15 días estar en sanidad interior. Y Dios te está preparando. Y te prepara con una transmisión. Tú sabes qué hacemos cuando transmitimos. Si tú todavía tienes rebeldía en tu corazón, puedes tener 4, 5, 15 estudios de rebeldía, pero si no cambias, ¿cómo pones transformación en una sociedad si el cambio no lo tienes? Porque la palabra, si no viene revelada, no está haciendo nada. Por eso la unción apostólica que está sobre nosotros está permitiendo. ¿Sabes qué atendimos? Hablamos con el equipo, necesitamos atender a toda la gente que va a liberación, porque tiene que venir una evidencia de que algo pase a través de esa liberación. Y lo que pasa es que cuando escuchamos a personas, estoy hablando de escogidos, aquí inclusive hay personas escogidas que se han sentado conmigo y yo me siento ahora como si estuviera por dentro totalmente lavado. Yo me siento ahora como si hubiera pasado esto. Yo me estoy sintiendo ahora como... Entonces, wow. O sea que la unción de liberación está puesta en operación por la revelación de la palabra que trae transformación. Y eso es lo que a ti te evidencia que está bajo una unción apostólica. Cuando tu vida tiene un cambio. Y por eso el Señor siempre está trabajando. Y si tú no estás trabajando en verte un cambio, y si tú estás diciendo, no, es que yo soy así, y así me quedo, así soy, y así me quedo, así soy, y así me quedo, no está pasando nada. No estás moviéndote bajo la unción de que apostólica. ¿Y sabes por qué? Porque la unción apostólica está demandando desde el cielo y está demandando desde lo que baja una transformación. Por eso, si entiendes lo que el cielo está hablando, te está hablando de renovación para este tiempo, te está hablando de cambio, te está hablando y te está diciendo: declara, establécete. Eres un escogido. No puedes seguir siendo una marmota en el día. Tienes que evaluarte. Tienes que conectarte con el cielo. Tienes que estar conectado con la palabra. No puede ser que no entendamos qué es lo que estamos viendo. Porque si tú entiendes, tienes que saber que estamos viendo el reino inconmovible. Que estamos caminando en lo sobrenatural. Y si tú no te metes a caminar en lo sobrenatural, ¡ay, santo poderoso es Dios!
Iglesia, más que declarar, es que esa declaración te traiga un cambio. Es que tú puedas decir: Dios mío, yo ya estoy reaccionando, accionando. Dios mío, ya estoy menguando más. Dios mío, ya tengo menos de mí y más de ti. Dios mío, ya veo reino en mi vida. Dios mío, ya veo cambio en mi vida. Dios mío, me estoy dando cuenta. Oh, santo. Y esto es lo que contribuye. Métete en la unción apostólica. Esto es lo que contribuye a la evidencia de nuestro caminar con Cristo a diario. A diario. El poder de la revelación consiste en el poder de la transformación. Por eso, desde la misma casa, no te tiene. Cuando Dios te dice: tienes que volver a una liberación, no, tienes que hacer esto y decir: amén, Señor. Porque mira, yo te lo digo, y siempre estoy a la expectativa, porque aunque vayamos a ministrar, Dios a los primeros que está ministrando son a los que vamos a liberar. Pues si tú estás en la atmósfera, tú estás entendiendo el trabajo. ¿Y sabes cuál es la evidencia? El cambio. Donde hay un cambio es que la unción apostólica que llegó hizo la transformación. Por eso la evidencia no es que todo el mundo cambia, porque si el que no quiera, no quiere. Pero si el que quiere se mueve bajo la unción, entonces está la evidencia de la transformación. Y eso es lo que necesita una sociedad. Porque la sociedad ya no necesita más fábulas. La sociedad no necesita más cosas que no la transformen. Pero ¿cómo sale una iglesia a transformar lo que no tiene? Segundo, proveer una respuesta ante los sistemas de gobierno que no encuentra cauce que le permita resolver las necesidades básicas de los ciudadanos. ¿Usted sabe por qué digo esto? Es un tejido, ¿no? Porque antes de eso, y vuelvo al primer tema que me recuerda el Señor, ahora me lo está acabando de recordar, pero está hablando esta palabra. No está tan reconstruida, fueron 3 cositas. Pero ¿qué es lo que Dios te trae? Para que te pongas las pilas y te metas en el río. Todo el que tiene ministerio, todo el que sabe que tiene talla ministerial, tiene que meterse en la unción apostólica. Tiene que entender lo que el reino está hablando. Tiene que entender la necesidad de qué, del reino inconmovible en nosotros. Tiene que trabajar porque estamos en un tiempo de renovación de trabajo. Dios está trabajando con el ministro. Dios está trabajando contigo, conmigo, para el derramamiento de la unción. Entonces tienes que estar en la jugada de lo que Dios está hablando. Entonces mira esto, la liberación. El liberado puede llevar a la sociedad a liberación. Y entonces lo vemos. Que me decía hoy una hija que logró liberarse. Antes chillaba si el esposo le sacaba la lengua, le decía que tenía el pelo feo, lloraba. Ahora, cuando está en un nivel en que ya no le importa porque él está proveyendo, su esposo lo respeta y no le para bolas a lo que le dice porque ella está en otro nivel. Porque ella ha aprendido a amar, porque ya no depende de que el esposo le saque la lengua o no, o le diga que está bonita o no. Y eso no es insensibilidad, no, eso es carácter. Porque el carácter es cuando tú logras entender que la dependencia es de Dios y no de hombres. Que mi vida no puede funcionar en razón de un ser humano. Estaría siendo terrenal, evangelio terrenal. Y tú necesitas tener eternidad en la actualidad, vivir lo que Cristo vivió. Caminar como Cristo caminó. Entonces ella tiene un cambio. Pero también tiene un cambio porque ella se desligó también de la hija. Entonces su vida ya no está dependiendo de ella. Yo le digo, estás alcanzando una estatura, porque ya tienes que decir, no, pues que Dios haga la obra, pues yo la tengo clara, pero ya descanso, pero ya duermo. Entonces cualquiera te va a decir, estás insensible. No, estás crecida. Y cuando creces, estás alcanzando el reino inconmovible, porque estás evidenciando transformación, porque estás evidenciando que ausencia de emotividad. Porque estás evidenciando que tu vida no puede estar ligada a otra persona, porque si no te hace feliz la otra persona, entonces tú no eres feliz.
Pero resulta y pasa que el amor consiste en que yo haga feliz a otro y que el otro verá si me hace feliz o no. Porque mi felicidad no depende si mi esposo me dice, hoy no quedaste tan bonita, hoy está bien y mañana no está bien. No. Cuando logras desprenderte y pegarte y ligarte al cielo, es porque tienes unción apostólica. Es porque te estás moviendo en el diseño de Dios. Porque si no vas a estar en la iglesia que solamente te va a estar abrazando, porque no te va a estar exigiendo a tu espíritu crecimiento. Entonces esa misma mujer hoy está siendo una transmisora, porque está poniendo eso que ella tiene, porque le está diciendo, pero aquí tus hijos se tienen que alinear porque tenés que dejar la alcahuetería. Por si ya antes era una alcahueta del pecado, pero ahora ya tiene una transformación. Y cuando viene la transformación es porque algo del cielo, esto no lo cambia un hombre. Esto no lo puede cambiar una cantaleta. Esto no lo puede cambiar una crítica. Esto lo tiene que cambiar una unción. Porque el que hace el cambio es la unción. ¿Cómo te das cuenta que tienes unción? Cuando otros aún sin hablar tienen que cambiar. Yo me arrodillo y le digo, Señor, tiene que pasar, Dios mío, que estos ministros tengan talla ministerial. Porque ¿sabes qué? Dios de los cielos. Yo le decía al Señor, quiero otro nivel. Me dice, cambia tú para que venga unción apostólica. Porque no te voy a obligar, yo no obligo a nadie a que haga nada. No se obliga. Venga, que tú tienes que hacer esto. No. Tiene que haber respuesta de un código. Tiene que la gente decir, Dios mío, yo tengo que entender lo que Dios está hablando, porque el cielo está hablando y te trae la palabra. Entonces cuando estás así, no necesitas mucho. Pues estamos siendo renovados. Por eso el que no se renueva te va a quedar ahí como monumento nacional, con las mismas cosas, los mismos cuentos. Y Dios dice, no puedes dejar que la unción corra. No estás dejando que la unción corra, porque la unción tiene que correr. La unción tiene que correr. La unción tiene que correr. Yo tengo que poner a correr la unción en la sociedad. Tengo que poner a correr la unción en la iglesia. La unción no es de un hombre, la unción es de Dios. Pero baja por la barba de un hombre que tiene un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque de lo que estás recibiendo es lo que estás anhelando. Y si tú no estás anhelando, hay poder, hay poder. Dios dice, te lo autorizo para que lo prediques. Oh santo, porque yo voy a recibir en mi renovación una unción apostólica. Porque no necesito que un hombre me autorice, necesito el cielo como testigo. Como testigo, ¿por qué? Porque estoy trabajando mi cambio. Porque me estoy renovando, porque le estoy diciendo, Señor, yo quiero esto y quiero levantar, ¿qué, Señor? Lo que tú has mandado a hacer, unas naciones, una palabra profética, porque solo me mueve Ageo 2 del 1 al 9. Y Ageo dice, y se despertará el espíritu del que tiene gobierno en su ser interior. Y se despierta. Dios no ha mandado a despertar, perdóneme, no se va a ofender quien me ve, pero Dios no ha mandado a despertar que una oveja, sino a despertar que ministro, hombres y mujeres que digan, yo tengo que acelerar la unción para que corra en una ciudad, para que corra, oh Dios mío, no para que corra en unas 4 paredes. No. Eso tiene que correr. Tú tienes que ser reparador de portillos. La unción tuya tiene que estar pasando algo. La evidencia de la unción es cuando a alguien le está pasando algo. Cuando tú dices, como decía esa mujer, Dios mío, ayer lo decían ellos y yo los miraba. Yo decía, wow, Dios. Y hoy construimos la palabra porque Dios me recordaba todo esto en una paz. Porque cuando uno ha establecido paz en su vida, entonces le pasa lo que le pasó a más de uno el jueves, ¿sí o no? En la noche con esa adoración desde México.
México transfirió paz. México trajo paz a través de esa adoración. México pone, pero eso es lo que México está viviendo. Ay, Dios mío. Porque Dios no te pone a dar nada de lo que no está establecido. Oh, santo poderoso es Dios. Y entonces a mí me maravilla, porque luego el rompecabezas, Él dice, ¿ves? ¿Qué es lo que estoy trayendo? Pero hay verdades ahí. Verdades, verdaderas. Y Dios es bueno. Proveer una respuesta ante los sistemas de gobierno que no encuentran cauce que le permita resolver las necesidades básicas de los ciudadanos. Entonces tenemos la primera evidencia, rompemos yugos. Porque entiéndame, aquí no hay intervención humana, porque el reino no se mueve humanamente. Este reino es del Espíritu. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y cómo logramos proveer una respuesta ante los sistemas de gobierno que no encuentran un cauce que les permita resolver las necesidades básicas de los ciudadanos? Que Dios está hablando, pero si tú no recuerdas lo que Dios habla, se te olvidan las cosas, vives el día a día. Y entonces, allí hay gobierno, porque Dios da palabra a los hombres. O como decía el pastor de Buenaventura, ¿para qué pone Dios a los sacerdotes? ¿No? Honorabilísimo maestro de la palabra, distinguido. ¿Para qué? Para que instruyan, para que corrijan, para que respalden. Yo me acuerdo que el profeta Natán no avergonzó a David públicamente, no le hizo escarnio. Lo cogió en el secreto. ¿Por qué? Porque respetaba la autoridad del gobernante. Y él era rey aún. ¿Dónde? El profeta aún dependía del rey en orden jerárquico para ese tiempo del gobierno establecido por Dios. Y nos hizo un despliegue, ay Dios mío, de unas comparaciones estadísticamente donde resuelve una cosa. La juventud del último tiempo tiene que ser instrumento no saltarín, sino transformador. Y hay que poner revelación. Porque ahí tú tienes 14, pero tienes fuego almático. Lo que convence es la transformación, la unción que deposita. Porque tú puedes tener 80 años, pero puedes tener una unción para moverte en los jóvenes. Pero tú no puedes estar casada, pero Dios te puede usar en una unción para restaurar matrimonios. Porque la unción no son los hombres, es la unción, ojo, es la unción. Estamos hablando de unción. Ahora, cuando nos encontramos con jóvenes con una unción apostólica, operando en el diseño de la revelación del sueño, porque Dios habló que traería para este tiempo los jóvenes, o hay una unción, los jóvenes
los jóvenes tendrían sueños y los ancianos visiones. Y ya los ancianos empezamos a ver visiones que no lo teníamos, estamos desarrollando. Entonces, en el mover de la unción apostólica está pasando algo. ¿Qué necesito yo? Estar conectado. Por eso los sueños que están llegando a la casa, si no te está pasando nada en este tiempo, por eso hay unos con unas ganas de prepararse, pues claro, es una unción. Es una unción apostólica que está bajando para promover a la renovación, a la transformación o al cambio, lo que le está permitiendo el Señor. Es la unción la que transforma. Es la unción la que puede promover una respuesta ética y real ante la fractura de los canales de comunicación en una sociedad. Es manifestar libre y abiertamente lo del Espíritu Santo desatando su poder transformador. Me explico. ¿Estamos en qué? En el segundo punto. ¿Cómo proveemos una respuesta ante los sistemas de gobierno? Con los dones. Sí, cultura de reino, con los dones. Porque los dones, en la diversidad de dones y en la aplicabilidad, como lo decían ayer, es que todo viene de ayer. Donde decían muchos, no importa el don que tengas, pastor, lo importante es que para este tiempo, pero Dios está hablando, porque Dios está diciendo, despiértate espíritu. No te está hablando a tu mente, no le está hablando Dios a corazones hoy. Dios, la unción le habla al espíritu, para que en el despertar espiritual podamos nosotros entender que con los dones, que son diversos, y por eso ayer oíamos y veíamos tanta propuesta que ya la entrelazan para dentro de la sociedad movernos a través de un ministerio. Pero hay gente que venía con orden estructural y diseño. Decían, y aquí podemos poner a operar ministerio de gobierno, que se mueve a través de una institución que frente a una sociedad se mueve más fácil, que es la fundación, pero que sale todo desde la iglesia, porque el reino de Dios está compuesto por reyes y sacerdotes. Entonces lo que no puede, que era lo que le afectaba a este rey, que lo vamos a tener primero, porque aquí lo vamos a tener moviéndose en la atmósfera, porque dijo sí, porque lo que yo no estoy de acuerdo es con que el que se mueva en una unción, ay Dios mío, dilo, dice el Señor, el que tiene un mover de sacerdote y de profeta y de apóstol, el Dios que predicamos no es Dios que tenga sombra de variación. A ver, Dios no puedes haber nacido para establecerte dentro de una sociedad y te trae siendo rey y sacerdote, pero que te muevas bajo una unción. Y tú desde esa unción tienes que cuidar la unción en la cual Dios quiere que te muevas, para que contribuyas apostólicamente a la transformación de una sociedad, ayudando, levantando, asesorando, instruyendo, corrigiendo, exhortando, renovando, orando a hombres asignados por el cielo, porque la palabra de Dios dice que Él pone los reyes y los quita, pero Él entrega reyes a una sociedad que ha decidido escogerlo, porque lo que han querido es votar con el estómago, no votar con principios, porque están como quebrantados. Entonces lo que no puede la iglesia es no operar en la unción. Luego entonces, si hemos sido llamados, que lo escuche el mundo, si hemos sido llamados la iglesia de Jesucristo, y hemos sido llamados los profetas, los apóstoles, los maestros, el Dios que yo predico no tiene sombra de variación, y el Dios asigna. Por eso Él no le permitió aún, David, tú puedes construir el templo, te doy el dinerito, pero tú no tienes poder para hacerlo, porque yo tengo que aprender a saber que es un juego extraño, y es cuando no tengo una unción para moverme. Conceptos claros. Yo cuando no tengo una unción para moverme, yo no me puedo mover. Yo no puedo salir diciendo que aunque soy muy erudita, que aunque tengo muy buena palabra, me
elijan alcaldesa de Cali. Mentiras. Porque te tienes que mover en la unción para la cual el cielo te ha creado. Y tienes que aprender a reconocer la unción que Dios quiere poner en un rey. Y tienen que salir los reyes de la iglesia de Jesucristo. Pero a gobernar ¿con qué? Con equidad. Tienen que salir a gobernar con principios divinos. Tienen que respetar al profeta y no al brujo. Tienen que reconocer la necesidad del profeta en la iglesia. Tienen que reconocer la necesidad del profeta en el gobierno. Tienen que decir: profeta, siéntese aquí al lado mío y dígame a quién pongo a que sean los secretarios de despacho. Y tiene que decir: no fue el que que le dio voto, pero tiene una avaricia que le va a dañar el gabinete. Y entonces, no, pero es que la iglesia no. Entonces salen los religiosos. Y entonces van luego al otro extremo. No, es que los pastores ya salen a gobernar. Y los apóstoles a gobernar. Y eso no tiene diseño de reino. Allí no hay diseño. Pero la gente corre detrás de ¿qué? Del juego extraño. ¿Por qué? Porque eso es lo que todos siguen. Porque ese es el diseño. Porque ese es el que más adictos tiene. Porque eso es lo que quiero. Porque eso es lo que puedo ver. Porque no alcanzo a discernir diseño de gobierno. Por eso para mí la gente, usted tiene que estudiar palabra de Dios. Que el cielo mismo le revele su espíritu. Que si lo que usted está recibiendo es de Dios o es de los hombres. Usted tiene que saber, porque usted tiene que ser un ministro que pida del cielo, que sepa meterse en los estrados del cielo, que sepa tener la comunión. ¿Y sabe por qué? Porque usted se mueve bajo una unción apostólica, porque usted está trayendo, está recibiendo lo inédito. Y usted tiene que estar conectado con eso, Emanuel Naciones. Y yo veo que Emanuel Estados Unidos responde al código. Por eso ellos ayer hablan. ¿Quién estuvo? ¿Quién declaró ayer? Los códigos. La gente tiene que desbloquearse para entender un código. Y yo en el código digo: estoy codificado. Oh, sí, me estoy moviendo bajo esta unción. Estoy tomando diseño. Necesito meterme en este mover. En este mover apostólico y profético. Pero tengo que cuidar el manto. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque esto no es fábula. Tú no te puedes jugar los privilegios. No te los juegues. No te juegues no te juegues el privilegio. No te juegues el privilegio. No te juegues los privilegios del reino inconmovible. No te juegues los privilegios. No te juegues los privilegios. Emanuel, no te juegues, ministro de Dios. No te juegues el privilegio de no estar en la tribulación, la gran tribulación. No te juegues el privilegio de compartir con el Señor y alcanzar herencia. Porque la herencia no te la da la tierra, te la da el cielo. Y tú lo que tienes sobre ti es muy grande. Lo que has logrado tejer es muy grande. Por eso yo soy tan celosa con ustedes. Porque ¿dónde están los ministros, Señor? Los tenés en casa. ¿Dónde están los reyes? Están aquí. Aquí hay. Lo tenemos, somos nosotros. Por eso el poder en los últimos tiempos de una unción apostólica no es individual. Para que me vean el vestido de la sola manga. El poder está en lograr inspirar a otros y meter a otros en el diseño de lo que Dios está trayendo. Es lograr que hablemos un mismo espíritu. Porque es un mismo espíritu, por eso está diciendo aquí, es un mismo espíritu. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, ¿qué es lo mismo? Lo que Dios está hablando. Iglesia, lo que tienes que cuidar es diseño en tu vida. Lo que tienes que cuidar es la unción. ¿Cómo? Porque eso es lo que va a traer la manifestar libre y abiertamente los dones del Espíritu Santo. Desata un poder transformador. Es decir,
¿Cómo podemos contribuir a que esta sociedad, nosotros como Iglesia de Jesucristo, aporte a la sociedad y diga: necesitamos hacer las cosas conforme al diseño de Dios? Necesitamos que los que son reyes, escogidos, predestinados, cumplan la función que Dios ha designado. Pero no podemos tener un rey haciendo las funciones de apóstol, ni podemos tener un apóstol haciendo las funciones de rey, porque todo se va a desordenar el juego extraño. Y si te metes en esa unción, te metes en el juego. De acuerdo a la unción en que te muevas, así mismo recibes. Por eso yo no ando metida en toda parte. Tengo que meterme en las profundidades del cielo. Necesito cielo, Dios. Ando en búsqueda. Cielo, tú tienes que traer algo para tener autoridad, para que lo inédito se vea reflejado. Porque el cielo tiene que dar evidencia de la unción que deposita. Pues el que logre resistir es porque el juego que le cae no lo puedes pelucar. Lo puede poner a uno zapote, a otro rucio. Tremendo. Entonces, un líder sacerdotal eficaz es el que tiene claro la unidad esencial. La unidad a través del poder y de los dones. ¿Por qué quieres ser pata si tú eres ojo? Pablo lo dijo: lo importante es que cada parte del cuerpo esté sano y realice las labores encomendadas y se desarrolle. Eso se llama reino inconmovible. Pero si yo no disciplino mi don, si yo no cuido mi don, si yo no me preparo en mi don, si yo no me establezco en mi don, si yo no me capacito en mi don, si yo no corto mis cosas y las crucifico en la cruz del Calvario en mi don, si yo no me doblego totalmente ante mi don, porque a mayor cosa que te dé el Señor, mayor exigencia. Ayer le decía a los sacerdotes: a mayor posición, mayor condición. Porque mucho está quemado por eso. Mucho grande está quemado. Porque sostener una estructura para decir otra cosa es muy complicado. Es más fácil seguir en el mismo cuando ya Dios se ha ido. Pero tengo muchos que me siguen. Dios te guarde y me guarde por esta palabra. Y cuando termine la palabra me bendice. Y ora por mí, ora por mí. No tenemos compromiso. Nuestro compromiso es con el cielo. Y que Dios nos ayude a guardarnos nítidos. Que Dios nos ayude a guardarnos puros. Que tengamos la suficiente unción y que Dios nos traiga lo que le dijo al pastor. Porque esta semana Dios ha profetizado mucho, ¿sí o no? Soltó una palabra tremenda. Eso es lo bueno de dormir con una profeta. Y en medio de la oración le soltó tres que la voy a soltar ahora públicamente, me autoriza el Señor. Le dijo: te voy a poner 4 reyes. Te voy a poner un Salomón, o sea, que es de la estirpe del reinado. Pero te voy a poner un Nabucodonosor. Y te voy a poner un Ciro. Y te voy a poner un Artajerjes. ¿Y por qué le va a poner el Artajerjes? Le preguntaba yo al Señor. Porque cuando empiece a construirse el templo y vengan a poner problemas, va a haber un Artajerjes que se va a levantar a decir:
Dejen que ese nombre se levante en ese lugar. Y que sufra el diablo, porque así va a ser. Porque tú tienes que saber que vas a ser perseguido. Dios mío. Y va a haber un Nabucodonosor que va a decir: esto es lo que necesitamos para este último tiempo. Esa iglesia, esa gente allá, que tiene nitidez, que tiene fidelidad, que tiene permanencia. Esos mentores que están amando al Señor por sobre todas las cosas, que están diciendo: quiero aportar al reino trabajo, quiero aportar al reino añadidura, quiero añadir al reino lo del cielo. Porque si usted no alcanza a entender que llevamos 1000 y pico de declaraciones, no copiadas, inéditas, los temas no bajados de acá del cielo, bajados del cielo. Yo le digo: Señor, que hay que hablar, porque así es, no es con mucho cuento, que hay que hablar. Capacita, establece, fortalece, combate, adora, crucifica. ¿Y qué es eso? Lo sobrenatural. ¿Y qué es eso? Reino inconmovible. Y 3 y último, promover una respuesta ética y real ante la fractura de los canales de comunicación en una sociedad. Los canales de comunicación en una sociedad están vendiendo lo que la sociedad necesita para poderlo imponer. Porque te lo mandan tanto que te lo quieren hacer cultural en tu ser interior. Quieren que termine influenciando lo de adentro. Por eso tenemos que ser cero influencia. No puedes dejarte influenciar, ni dejarse manipular. Tienes que ser firme en el carácter. Por eso la unción es tan importante. Para podernos permanecer como. Y te cogen y te llaman. No creas que no llaman. No creas que no llaman a tu profeta. No creas que no llaman a la pastora de tu casa. La llaman. Pero el Señor me dice: escóndete más. Escóndete más. Que yo quiero hacer esto y me escondo. No. No tenemos, no. No queremos. ¿Por qué? Porque aquí se está levantando una fuerza para transformar naciones. Por eso hay que promover una respuesta ética, porque no hay ética. Los medios de comunicaciones están hablando lo que la sociedad quiere oír, porque hay unos que están implantando lo que quieren hablar. Y hay fractura en los canales de comunicación. Porque eso, por eso tenemos que traer comunicación del cielo para transmitir verdades. Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he bebido y ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo sea bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlo a tu derecha y a tu izquierda no es mío darlo. Qué sabiduría de mi Jesús, qué diplomacia, qué verdad. Sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es lo que prepara el cielo. Pues hay que hablar lo que el cielo quiere que hablemos. Por eso hay que hacer como el cielo quiere que hagamos. Entonces Jesús llamándole dijo: muy bien, no es mío, sino aquellos a quienes le he preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Estos son avarientos. Entonces Jesús llamándolos les dijo: tranquilos, relájense. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?
Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Los que son grandes se quieren enseñorear. Para manifestar un mensaje que restaure la libertad. Porque necesitamos llevar a través de la comunicación libertad. Para saber llevar el mensaje del cielo y el valor que tiene cada persona. El valor de la persona. Porque la gente tiene un valor que no se puede comprar. Y ese valor tiene que ser bien comunicado. Porque los medios han comunicado mal. Y necesitamos levantar hombres nítidos. Hombres, por eso hay que cuidarlos. Por eso hay que ministrarlos en el espíritu, hay que llevarlos. Porque allí empieza a salir la autenticidad de lo que Dios quiere para poder llegar al diseño y poder comunicar lo que el cielo está comunicando. Y ese es el poder de la unidad. Nuestro objetivo es crecer la iglesia y tener un cambio que te permita caminar con Jesús, con una persona de cultura de reino. Tenemos con qué construir cultura del reino. Tenemos con quién transmitirla. Ay, Dios mío. Luego entonces estamos bajo una unción apostólica. Estamos bajo una unción apostólica. Escúchalo, tenemos una unción apostólica porque Dios nos ha traído a casa. Nos ha traído a casa lo que necesitamos. Por eso hay unción apostólica aquí. Porque cada uno es tan especial para el corazón de Dios.